O sea, según cronograma, su examen es el 21, que yo recuerde. La cosa es que igual acabaríamos las clases en 2 semanas. Sí, vamos a tener como que sí estamos acorde a lo que están ahorita ya. Bueno, iniciamos con este sexto tema, que es trastornos de ansiedad. Primero hay que recordar, o bueno, como siempre, ver los conceptos primero, qué es lo que viene a ser ansiedad. Es una reacción emocional normal, o sea, en sí ansiedad solo es normal ya, que obviamente lo vamos a experimentar cuando nos sentimos amenazados. Y gracias a la ansiedad es de que vamos a reaccionar, ¿ya? Porque si sentimos un peligro extremo o interno, como que al tener esta situación de alerta, vamos a saber qué hacer. Por ejemplo, no sé, si estamos en una calle oscura, obviamente eso nos va a provocar. Ya, eso nos va a hacer es reaccionar, no sé, si vemos como un callejón, obviamente no vamos a estar por ahí porque vamos a tener una parte de miedo, por así decirlo, pero esa situación de alerta. Sin embargo, ya cuando esta ansiedad se va a volver algo constante y de que alguna forma va a perjudicar nuestra funcionalidad, esto ya se va a convertir en lo que es la ansiedad patológica. Y esta ansiedad patológica es de lo que vamos a hablar en sí, y hay que saber que esto ya afecta a la funcionalidad del día a día de la persona. O sea, obviamente una persona que tiene constante miedo todos los días, como que le va a dar alguna forma dificultad en hacer sus actividades diarias, y es por ello de que obviamente se tiene que tocar y es lo que más se ve en los pacientes ahora, como que en estas épocas, ¿ya? Y bueno, la ansiedad hay que saber que hay. Bueno, si ya hablamos de una ansiedad patológica, quiero que sepan que esto es llamado como trastorno de ansiedad. Y bueno, van a haber dos trastornos mentales más frecuentes aquí, que es la primaria y la secundaria. En la primaria es ya la ansiedad en sí, o sea, es como ansiedad pura, mientras que la ansiedad, esto ya secundaria, es cuando esto ya es debido a enfermedades psiquiátricas, ya sea como depresión, o sea, que está relacionado a la depresión. También hay un rato, voy a desactivar mis notificaciones de WhatsApp, si no, va a estar sonando. Ya, a ver si. Entonces, ya, ansiedad secundaria es cuando esto va a estar, es como que la consecuencia ya, la consecuencia de otra enfermedad, bueno, como ejemplo, le pongo que puede ser por depresión, ya sea depresión. Cuando ya esta ansiedad va a ser esto como un extra a esto, y puede haber estos síntomas ansiosos, ¿no? Que siempre se va a relacionar de que es secundario, ¿ya? No es como que lo principal de esto, es secundaria a esta enfermedad orgánica que conocemos. También puede ser ocasionada por una medicación o sustancia, o sea, siempre cuando hablamos de secundaria en una enfermedad en sí, es porque algo más lo provoca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una medicación que puede desencadenar un estado ansioso, también podemos ver cualquier tipo de trastorno que por alguna medicación esto se le agregue un síntoma y eso. En lo que es que sea secundario a una enfermedad orgánica en sí, podemos ver que la ansiedad puede estar relacionada con el hiperparatiroidismo, ¿ya? Hiper- Entonces, vamos a hablar de los síntomas.
estos síntomas. No sé si se acuerdan que en la primera parte, o sea, literal, en la primera asesoría también hablamos de los síntomas psicológicos y los físicos, de que psicológicos era, bueno, lo subjetivo, lo que la persona sentía. Estos son los psicológicos y, bueno, los físicos de lo que expresaba en sí. Ya, así que otra vez lo vamos a ver, pero ya como que un poco más entablado lo que es ansiedad. Tenemos los síntomas físicos, ay, disculpen, los síntomas físicos, también conocidos como vegetativos. Bueno, y aquí está ya dolor de pecho, presión del pecho, también lo que nosotros conocemos como angina de pecho. Capaz lo ven como en otros lados como angina de pecho. La dilatación pupilar, esto, los temblores, temblores de manos, también los temblores de la pierna. No sé si han visto que hay personas que mueven la pierna cada rato. Yo soy también una de esas personas que hacen eso, ¿ya? Y, y bueno, hablo de esos temblores, también taquicardia, náuseas y entre otros. Mientras que los síntomas psicológicos, que esto es la parte subjetiva, esto lo que siente el paciente, está pensamientos irracionales, una sensación de alarma, como les dije, ansiedad en sí es el estado de alarma, así que sería esto muy constante. Luego, inquietud, agitación, miedo, pánico, apresión ansiosa, que es como que miedo al miedo, es como tener miedo a tener ansiedad, por así decirlo. Ya, y eso ya es como que el límite extremo, extremo de que en cada momento ya sientes miedo y te está dando miedo esto. Es como ya un círculo vicioso. También puede llegar a tener esto, ideas obsesivas o intrusiones, es decir, pensamientos que se meten de la nada, como que estás tranquilo y de la nada se mete ese pensamiento de miedo, esa ansiedad y obviamente te dificulta tu día a día, ¿no? Entonces, ¿cuáles vienen a ser los síntomas conductuales? Yo en verdad relaciono mucho lo que es, perdón, ya, yo relaciono mucho lo que es el síntoma psicológico conductual porque lo que siente el paciente obviamente lo va a llevar a un actuar, ¿no? Entonces, esto hay que relacionarlo. El cómo se siente el paciente lo va a llevar a sus acciones y cómo es que puede actuar. Puede tener una evitación, o sea, va a evitar la situación que le da ansiedad, que le provoca miedo. Va a escapar de la situación en la que le provoca miedo y también puede enfrentarse, que es como el sentimiento de lucha. Un ejemplo, esto, no sé, una persona que le da miedo relacionarse con más personas o conocer como personas nuevas, ¿no? Como una ansiedad social. Esto sabe, obviamente, de que si va a una fiesta, puede que varias personas se le acerquen, le empiecen a hablar, pero de alguna forma a esa persona le da miedo, ¿no? Así que va a evitar ir a la fiesta. Otro caso, bueno, en el mismo caso, pero ahora para hablar de escape, es de que ya va a la fiesta, le empiezan a hablar varias personas y simplemente se va, o sea, por miedo ya se va. Y en lucha puede ser como que no, no sería una buena situación aquí, pero bueno, podemos ver esos dos ejemplos de cómo sería lo que es evitación de evitar ese lugar y escape, simplemente ver la situación. Puedes soportarlo un rato, pero luego te vas. Entonces, para saber, según el DSM-5, estos trastornos de ansiedad van a compartir en sí lo principal, que es el miedo y ansiedad excesiva, ¿ya? Como alteraciones también conductuales asociadas. Y bueno, hay que conocer que dentro de los trastornos de ansiedad, dentro de los trastornos de ansiedad vamos a tener tipos, y estos tipos son como que la ansiedad por separación, un mutismo selectivo, las fobias específicas, trastornos de ansiedad social, de los que estaba hablando, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, ahorita vamos a desglosar cada uno de estos. Primero vamos a hablar acerca del trastorno de ansiedad generalizada. Esto, ahí no pasa. Un ratito. Esperemos que pase el slide. Ya. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada se va a caracterizar por un estado persistente de ansiedad. ¿Viviana? Josefina, sí, disculpa, antes que sigas, ¿me puedes explicar?
qué era la aprensión ansiosa. No, no me quedó bien en claro eso. Me gusta. Es miedo al miedo, o sea, es como que el círculo vicioso. Literal, ahí dice como que toma la presión ansiosa como solo miedo al miedo. No, tener miedo a la sensación que estás teniendo, o sea, como parte del paciente. Eso. Ah, ok, gracias. Bien. Ya. Bueno, entonces lo que es ansiedad generalizada se va a caracterizar por el estado persistente de ansiedad y preocupación excesiva e inespecífica. Cuando hablo de inespecífica es de que en sí la misma persona ya no sabe por qué está sintiendo miedo. Y esto va a estar presente la mayor parte de los días del paciente. Y bueno, obviamente cuando hablamos de ya un trastorno, como siempre han visto, la DSM-5 pone un tiempo en específico, ¿ya? Así que aquí para que se hable de un trastorno de ansiedad generalizada, este debe superar los 6 meses y ya. En etiopatogenia, vamos a hablar de las causas, vamos a hablar acerca de los primeros, los factores biológicos. Eso también como que es parte de neuro. Creo que no se toca, pero bueno, hay que saber de que hay una hiperactividad del córtex cingulado frontal, ¿ya? Así que relacionen la hiperactividad del córtex cingulado frontal con un exceso de preocupación. Como hay esta hiperactividad, se va a lo que son los síntomas de preocupación. También hay que saber de que el tálamo está relacionado con lo que es la hipervigilancia, los ganglios basales con la tensión motora, el lóbulo frontal con los síntomas autonómicos y bueno, las alteraciones neuroquímicas. Cuando hablamos de esas alteraciones, es como la disfunción de sistemas en sí, que es el GABAérgico, el serotoninérgico y noradrenérgico. Y ya. Es como que eso es parte de teoría. Luego vamos a tener factores que son los cognitivos. Esperemos pase. Sorry si se demora, mi internet está bien lento. Ya. Luego tenemos los factores cognitivos, que en sí está relacionado con cognición, pero aquí lo vamos a relacionar con en sí, un paciente con una personalidad ansiosa, o sea, más susceptible a sentir esta ansiedad. Cuando hablamos de una persona ansiosa, hablamos de una persona que tiene demasiada atención a detalles mínimos, como aquí dice, detalles menores. Ahorita les voy a dar un ejemplo, y que también tienen una percepción reducida de su capacidad de afrontamiento a las situaciones, de afrontamiento a dificultades, estas situaciones de estrés. Ya, un ejemplo de una persona que tiene como que más atención a pequeños detalles, no sé si han visto, son esos tipos de personas que literal se fijan mucho en el cómo habla la otra persona, en si es, por ejemplo, una persona siempre es igual con una, ¿no? De que se ríe mucho, pero si en un momento esa persona deja por X motivos, no sé, de sonreírle por un milisegundo, esa persona con personalidad ansiosa se va a dar cuenta y de esta forma va a pensar de que, no sé, que está molesto, de que no siente lo mismo y todo eso, ¿no? También la persona de que esto, no sé si han escuchado como que una persona que cuenta como la palabra por palabra de lo que la otra persona dice también es considerado como una persona ansiosa, porque tiene mucho detalle mínimo a lo que está, como que, lo que está haciendo o escuchando, sintiendo y así, ¿ya? Luego tenemos, por último, el factor psicosocial, de que esto vamos a hablar acerca de la educación. Ya, factor psicosocial es la educación, acontecimientos vitales estresantes ya vividos. Es más como de acciones de que han repercutido la percepción de la persona de educación también. También las relaciones aquí
familiares van a influir mucho. Es el cómo fue criado la persona, ¿no? El tipo de educación, su crianza y las experiencias que ha tenido. De eso hablamos cuando es cognitivo. Ahora, clínica, o sea, ¿qué pasa? O sea, los síntomas. Eh, ¿Qué es lo que va a sentir una persona ansiosa o qué es lo que vamos a ver? Hay que saber que los síntomas primero se van a hacer autónomos y que persisten. Aquí van a persistir. Así no hay un factor estresante, ¿ya? ¿Cómo es que se va a sentir el paciente o la persona en sí con ansiedad generalizada? Se siente inquieto, herido, nervioso, tiene problemas para quedarse o permanecer dormido, o sea, tiene trastornos del sueño, insomnio, se siente cansado, ya sea por un tiempo o todo el tiempo, dificultad para controlar los sentimientos de preocupación, dificultad para concentrarse, incapacidad para tolerar la incertidumbre o incapacidad para controlar estos eventos nuevos, de que no estén muy acostumbrados a estos. También temblor, sensación de nerviosismo, náuseas o diarrea. Tenemos dolores de cabeza, dolores musculares, de estómago y también dolores inexplicables en sí. Y preocupación ya esto llega a ser por cosas cotidianas, miedo por lo que puede hacer en su día a día, no sé, una persona, obviamente, no sé, un estudiante, ya, con ansiedad generalizada, puede empezar a sentir miedo, no sé, de llegar tarde todos los días. O no sé si les ha pasado de alguna forma de que cuando se les acerca un examen, y están así súper ansiosos hasta el top, como que a veces despiertan y sienten de que, no sé, o que el examen pasó, y ese miedo constante. Obviamente, cuando se siente solo eso, este ejemplo que les estoy dando no es ansiedad generalizada porque no tendría el tiempo en sí, porque, no sé, para nosotros es solo por un examen. Pero si esto ya se mete mucho más y es simplemente, por ejemplo, por las clases, que obviamente ya las clases tienen, es como que por más tiempo, porque aquí dice que tienen que ser más de 6 meses. O sea, si este sentimiento de despertar con ansiedad y miedo a algo, ya lo podríamos llamar ansiedad generalizada. También otro síntoma puede ser sudar mucho o sentirse mareado o sin aliento, quedarse sin aliento por el miedo. Y bueno, esos son como que los síntomas más comunes que se pueden ver. Vamos a ver el diagnóstico. Esto es el DSM-5. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Si esta ansiedad y preocupación excesiva, esto es en sí sobre una amplia gama de acontecimientos, es decir, de situaciones. Esto debe ser más de 6 meses. Si hay una dificultad para controlar la preocupación, si tiene más de 3 de los siguientes síntomas, que puede ser inquietud o impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, o sea, en sí los síntomas que hemos visto antes, ya obviamente aquí tiene que haber más de 3 de estos para que sea considerado como un criterio y le ponemos un check para ver si lo vamos a diagnosticar como ansiedad generalizada, la tensión muscular y alteración del sueño. También está el malestar significativo o deterioro de las áreas importantes. Quiero que consideren muy bien esto porque en sí es un criterio que se va a repetir en todos los tipos de trastorno, porque como ya les dije, se va a llamar trastorno o algo patológico cuando ya afecta significativamente el día a día de la persona, ¿ya? Luego, obviamente, este trastorno no tiene que estar relacionado al consumo de sustancias o una afectación médica, y obviamente no se va a explicar mejor por otro trastorno mental, ¿ya? Esos son los criterios a considerar para el diagnóstico, según la DSM-5. Hay que ver los diagnósticos diferenciales. Bueno, aquí lo hemos dividido en enfermedades psiquiátricas, médicas, por intoxicación de tóxicos o síndrome de abstinencia. En lo que es enfermedades psiquiátricas lo podemos diferenciar con lo que es trastorno de pánico, las fobias, un trastorno depresivo, esquizofrenia y entre otros. En enfermedades médicas tenemos lo que es el hipertiroidismo, las arritmias, demencia, EPOC y entre otros. Los tóxicos está la cafeína, estimulantes, litio, anticolinérgicos. Y entre el síndrome de abstinencia, esto va a ser cuando, bueno, abstinencia en sí ya sabemos, pero ¿qué? Sería a alcohol, opiáceos y sedantes. Bueno, en sí, cualquier otra sustancia que haya provocado un tipo de adicción. Así que
Ya, el tratamiento que se seguiría aquí al trastorno de ansiedad, vamos a ver el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Mm, Como ya les he venido mencionando, el tratamiento farmacológico, bueno, en sí se complementa con el no farmacológico y lo ideal es llevar ambos para que esto haya mejores beneficios para el paciente. Los objetivos principales del tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué va a ser? Aliviar la ansiedad, ¿no? Aliviar la ansiedad, reducir la discapacidad, o sea, la discapacidad de día a día de este miedo que tiene, que dificulta que haga sus deberes, por así decirlo. Obviamente, buscar que se mejore la calidad de vida del paciente y que llegue a la normalidad o al menos a un estado en el que sí pueda actuar día a día. Luego, bueno, sí tratar cualquier comorbilidad que pueda existir, ¿no? Y hay que saber de que el tratamiento aquí es de larga duración, ¿ya? Vamos a iniciar con el tratamiento no farmacológico. Aquí tenemos la terapia cognitivo-conductual, que así como hemos visto es la más estudiada y la que tiene, son la que está más estudiada y por lo que ya tiene mejores, como se considera una de las mejores. Y cuando hablamos de esta terapia conductual, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver esto. ¿Qué harían? Es lo que es técnicas de relajación. Eso obviamente se podría hacer cuando hay esta crisis de ansiedad, entrenamientos respiratorios, porque eso también ayuda en cualquier crisis. Entrenamientos respiratorios. Em, Exposición de en sí del evento en el que está la persona para que sepa cómo actuar. Entonces, en sí, la parte de terapia cognitivo-conductual nos va a ayudar a saber cómo actuar, o sea, la persona, saber actuar ante una crisis o ante esta situación. También está una terapia de psicodinamia, de que es como una parte de la terapia cognitivo-conductual, que es la que está, exponemos al paciente, obviamente, poco a poco, no es una exposición de frente al miedo, sino que poco a poco lo vamos como que metiendo en esto para que sepa cómo reaccionar, de que esté relajado, que sepa de que el miedo que siente, porque más que nada ansiedad es por miedo a algo, para que se dé cuenta de que no es como él piensa, ¿no? Y luego puede estar no sé, como una autoayuda. Este tratamiento no farmacológico en la parte de COVID se hizo de forma virtual, así que obviamente puede ser virtual o presencial, ¿no? Porque más que nada son como técnicas de que se puede enseñar. Luego, el tratamiento farmacológico, hay que saber de que esto vamos a iniciarlo con dosis bajas. ¿Qué vamos a dar? Bueno, como primera línea, nuestra primera línea está emplear los antidepresivos, pero ¿cuáles? Los de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, conocidos como los IRSS. Esto va a ser durante un periodo de 6 a 12 meses. El más recomendado aquí es el uso de sertralina. Y ya como segunda línea están los antidepresivos duales, de que es la desvenlafaxina, ¿ya? Y bueno, ese es el que se recomienda. Hay que saber de que se puede complementar esto con otros fármacos, que pueden ser como las benzodiazepinas. Y bueno, dentro de esta está, primero tiene que ser que tenemos que reducir el mínimo tiempo. Ok, sí, se puede usar benzodiazepinas, pero tiene que ser un uso mínimo porque en sí el uso de benzodiazepinas hace como que una, no resistencia, como se le conoce, sino es de que, bueno, sí, la palabra sería resistencia, me parece. De que y puedes iniciar con una dosis del uso de benzodiazepinas, pero después de un tiempo esto no va a tener como que la misma acción en el paciente, así que obviamente tendrías que aumentar la dosis. Y luego aumentas la dosis y luego esa dosis aumentada, capaz después de un cierto tiempo, esto va a dejar de funcionar, ¿no? Y así vas a hacer como que ese círculo vicioso de ir aumentando la dosis hasta que en algún punto ya no se va a tener efecto. Es por eso que no se recomienda tanto su uso a largo tiempo de las benzodiazepinas, porque hay una tolerancia y también es porque el paciente se puede volver dependiente a este uso.
Es por ello que se recomienda un uso como que menor de 4 a 6 semanas, ¿ya? Simplemente es como que para controlar los tipos de crisis. Eso es como que el alivio rápido de los síntomas. Es por eso que no se recomienda tanto, porque más que nada solo con antidepresivos ya podríamos relajarnos. Entonces, en crisis agudas, ¿qué benzodiazepinas podríamos dar? Lo que es alprazolam, clonazepam, diazepam y lorazepam. Hay que saber de que el lorazepam es el que va a ser usado en los pacientes cirróticos. Esto es de una acción corta inmediata. Luego lo vamos a ver porque puse un cuadro. Pero de todas formas, como es benzodiazepina, tenemos que dar la menor dosis posible. Bueno, y aquí está uno de los tratamientos que se pueden dar de los antidepresivos. Tenemos la fluoxetina, la sertralina, que es la recomendada, la citalopram, paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. Y ya. Esto es el tiempo de acción de las benzodiazepinas. Tenemos el de acción larga, acción inmediata, la corta y la ultracorta. En la acción larga, cuando hablemos de acción larga, es un efecto por más de 12 horas. Y bueno, aquí tenemos cuáles son: diazepam, florazepam y bromazepam. Luego tenemos la de acción inmediata, que su efecto va a durar 8 a 12 horas. Tenemos también la clona y el flunitrazepam. Tenemos el efecto de acción corta, que es de 4 a 6 horas. Está el lorazepam, temazepam y oxazepam. Y vida inferior, la de acción ultra corta es un efecto menor a 5 horas. Y aquí está el triazepam y midazolam. Como les mencioné, lo que se va a utilizar en pacientes cirróticos va a ser el lorazepam. Ahora, ya hablamos del trastorno de ansiedad generalizada. Ahora vamos a tocar lo que es el trastorno de pánico. Em, ¿Qué va a hacer esto? Es como no es tan persistente o crónico, por así decirlo, como el trastorno de ansiedad. Aquí es simplemente como que una oleada, algo rápido, algo agudo de una situación de miedo intenso o malestar intenso, que va a alcanzar como que el pico en máximo en cuestión de minutos. Y estos ataques son como que de manera súbita, ¿no? Estos ataques o estas situaciones obviamente van a producir los síntomas físicos y cognitivos que vamos a estar viendo a lo largo del ateo, bueno, de la clase. Y nada, como les dije, esto se va a presentar de manera súbita, es decir, como que de la nada viene este miedo, pues son recurrentes e inesperados, no lo controla la persona, no está pensando 24/7 en esto, de la nada ve algo y lo recuerda y le da el trastorno de pánico. Y bueno, puede llegar a producir ansiedad durante estos episodios, ¿no? Aquí tenemos la etiopatogenia. Cuando hablamos de etiopatogenia es como que las causas. Tenemos aquí factores psicosociales. Aquí vamos a hablar acerca de una dificultad para tolerar el enojo, la separación física de las personas significativas, o sea, de que, no sé, en que en la infancia se hayan separado los padres o que hayan, no sé, lo haya abandonado la madre o el padre y así. Bueno, está el aumento de responsabilidades laborales. Esto más que nada es o sea, en sí no hay que tomarlo como responsabilidades laborales, sino esto es como que un aumento de estrés, obviamente, porque si te aumentan estas actividades te va a dar mayor estrés. Luego está la percepción de padres controladores, perdón. Es como si desde pequeño tus padres te han estado controlando y te han estado metiendo como que miedo, son exigentes o son críticos, obviamente vas a crecer con este como que miedo, por así decirlo, de que te vaya a pasar algo mal, porque o sea, como que los padres así nunca te dieron esa seguridad. Ya, luego está el abuso sexual. Esto se ve en un 60% de casos de pacientes de que tienen sus episodios de trastornos de pánico. Luego está una sensación crónica de sentirse atrapado, un rechazo paterno, o bueno, la fantasía de destruir vínculos progenitores, mecanismo de defensa, y una separación temprana de la madre, ¿no? Eso está muy relacionado con esta parte. ¿Y ese también? No dice. Estos dos están relacionados con la separación física de las personas significativas. Tenemos los factores de riesgo.
¿quiénes son las personas como que más, que están más en riesgo de sufrir un trastorno o de experimentar trastorno de pánico? Las mujeres, o sea, el sexo femenino es un factor de riesgo, la historia familiar de trastorno de pánico, padres con antecedentes de depresión o ansiedad, unas que se haya vivido experiencias adversas en la infancia. ¿Y por qué? Porque esto va a limitar lo que es la disponibilidad de afrontar el estrés. Luego está el abuso de alcohol o tabaquismo, la aparición temprana de otro trastorno mental y, bueno, la vulnerabilidad en sí del temperamento como tendencia a la dependencia, excesiva necesidad de aprobación, pensamiento rígido o dicotómico e hipercontrol. Tenemos también estos factores neurobiológicos. Esto ya, aunque en estudios de imagen se ha observado de que hay un aumento de flujo sanguíneo cerebral, aumento de metabolismo del parahipocampo, ¿cuál? El derecho, y bueno, de que va a haber múltiples conexiones entre ellas, al núcleo cerúleos, y bueno, la parte más importante aquí es de que un trastorno de pánico va a haber como que mayor liberación de lo que es la noradrenalina, de que hay que recordar que la noradrenalina está relacionada con la parte de escape, ¿ya? Así que es por esto que esta se incrementa. Luego está, disculpa, estoy tomando agua. Ya, está el diagnóstico ahora. Todos los diagnósticos que veamos va a estar basados en la DSM-5, porque es el cual nos guiamos. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios a tomar para diagnosticar trastorno de pánico? Está la aparición temporal o aislada del miedo, malestar intensos acompañado de 4 o más de estos síntomas que voy a mencionar ahorita. Estos hay que saber que inician bruscamente y los 10 primeros minutos es como que alcanza el pico máximo. Entonces, ¿cuáles son los 4 o más síntomas que se deben estar presentes para diagnosticar en sí trastorno de pánico? Están las palpitaciones, sacudidas del corazón, elevación de frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse. Podemos ver de que algunos de estos síntomas están como que muy relacionados con el trastorno de ansiedad generalizada. Siempre recuerden, por favor, en el caso clínico, casi siempre van a poner el tiempo de enfermedad, ¿ya? Obviamente si te dice de que en un momento siente esto, pero que fue algo agudo, algo del momento, pondríamos trastorno de pánico, porque sabemos de que esta es una aparición brusca, ¿ya? Sin embargo, si les pone de que tiene ya como que 8 meses, estos 8 meses es más de 6, ¿no? De que si es, como sabemos, si es más de 6 meses ya sería trastorno de ansiedad generalizada. O sea, pueden tener los mismos síntomas, pero más que nada siempre se va a diferenciar por el tiempo de enfermedad. Así que en verdad de cada trastorno traten de resaltar el tiempo de enfermedad porque eso los va a ayudar a guiarse mucho más a lo que es la respuesta. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, la primera línea van a ser los antidepresivos. Tenemos los antidepresivos que van a ser considerados primera línea y deben ser considerados como que una intervención, la única intervención a largo plazo. De igual forma, las benzodiazepinas aquí se van a recomendar de corto plazo porque simplemente ayuda a controlar la crisis y queremos evitar dependencia. Ya, es a corto plazo porque no queremos evitar dependencia y tolerancia. Ya. De nuevo, en el trastorno de pánico, la primera línea va a ser los antidepresivos. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las fobias, también conocidas como temor excesivo. Y aquí como que para que sepan y sepan diferenciar el trastorno de pánico con fobia. En fobia, siempre la persona va a buscar solucionar su miedo, ¿ya? Entonces, fobia, ¿qué viene a ser? Es un temor excesivo,
Temor excesivo, que es persistente, irracional. Esto puede ser un objeto, actividad o situaciones, perdón, o situaciones en específico que van a provocar al individuo la necesidad de evitar dicho objeto, ¿ya? O también evitar esta situación. Ya, las características esenciales que va a presentar una persona con fobia es que son como que miedos desproporcionados al peligro objetivo, son irracionales. En sí, esta fobia solo lo va a entender el mismo paciente, por así decirlo. Son involuntarios, es decir, no lo desean, tienen una tendencia a la evitación como único modo de superar el peligro, ¿ya? Entonces, su forma de solución, por así decirlo, es evitarlo. Ya saben, ellos identifican el miedo y evitan todo lo que pues, esto podría conllevar a esto, si es que lo presentan, ¿no? Van a haber tipos de fobia. Las más conocidas llegan a ser como que fobia social, fobia específica o la agorafobia. Y bueno, aquí podemos ver más, como que desglosar un poquito más estas. De nuevo, hay que saber que es temor fuerte e irracional. Tenemos dentro de las fobias específicas, fobias a animales, a entornos naturales u otros tipos de fobias. Tenemos las fobias animales, está la aracnofobia, que es a las arañas, la sinofobia, que es a perros, musofobia, a ratas, entomofobia, insectos, ailurofobia, a gatos, ofidiofobia, a serpientes. La astrofobia, otra fobia específica es a los entornos naturales. Tenemos la astrofobia, que es a rayos, la brontofobia a tormentas, hidrofobia a agua, terotofobia al sol. Y bueno, otros tipos de fobia está la cibofobia, que es a la comida, politicofobia a la política, y la caulorfobia, que es miedo a los payasos. Cuando hablamos de una fobia social, que también puede ser conocido como el trastorno de ansiedad social, tenemos el miedo intenso a las situaciones sociales o eventos sociales. Luego está la agorafobia, que es el miedo a los lugares públicos. El trastorno, esto puede ser a transporte público, espacios abiertos, espacios cerrados o evitar estar con muchas personas, como que cerrados o en un ambiente abierto, ¿no? Entonces, vamos a ver la clínica según cada tipo de fobia que les acabo de mencionar. Tenemos la fobia social. ¿Cuál puede ser la clínica acá? O sea, los síntomas es miedo persistente o acusado a situaciones sociales eh, o actuaciones a público. ¿Por qué? Ya, solo quiero que recuerden esto. Porque tienen miedo a que resulten embarazosos para ellos. Es como que tienen el miedo, en la fobia social, tienen miedo la persona a que se burlen de él, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué va a sentir? Va a sentir palpitaciones, temblores, sudoración, tensión muscular, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, sensación de frío, también puede ser sensación de calor, opresión torácica, o bueno, angina sí, dolor de pecho y dolor de cabeza, cefalea. También ¿qué tipo de miedo van a sentir? Es como que miedo a vomitar o orinarse, una dificultad para autoafirmarse, van a sentir baja autoestima, susceptibilidad, crítica o miedo al rechazo. Esta parte de miedo a vomitar o orinar, esto está muy relacionado con el primero, de que que estén ante una situación vergonzosa, ¿ya? Luego tenemos la fobia específica, que, bueno, sí ya podemos ver cuántos tipos de fobia específica hay. Puede ser animales, entornos, otra situación en sí, pero tiene que ser algo específico, ¿ya? Obviamente, si la persona ya sabe a qué es lo que le tiene miedo, va a evitar la exposición de ¿no? Así que obviamente como que un síntoma es de que si está expuesto a esto, va a sentir un aumento de ansiedad entre esta exposición. Luego está la ansiedad que puede aparecer incluso previo a la exposición. La persona sabe de que no puede evitar esto
Y así que ya cuando va a dirigirse a este momento, le empieza a dar la ansiedad, este miedo. Luego está, bueno, la ansiedad provocada por el estímulo fóbico, que obviamente también puede llegar a evitar esto, ¿no? O a un afrontamiento que, pero sin embargo, al tratar de afrontar esto, va a aumentar lo que es la ansiedad ya vivida. Luego está lo de agorafobia, como mencioné, miedo a lugares abiertos, a las multitudes, o a tener dificultades para escapar con rapidez de un sitio seguro. Ya. Eh, Más que nada el miedo a agorafobia no es de que esté en un lugar abierto en sí. Mi doctor explicó de que agorafobia es como que el miedo de que pase una circunstancia que no se puede controlar. Por ejemplo, yo estoy en la calle y no sé, tengo el miedo de que yo, no sé, que me vaya a quedar sin aire, no sé, de la nada, ¿no? Como que es un miedo irracional, que me vaya a quedar sin aire y que no pueda llegar a un lugar seguro en el cual estar, que no reciba ayuda y no sé, de que me muera ahí en plena calle, ¿no? Eso es agorafobia, como que no saber que vayas a controlar si es que te pasa algo malo, saber de que, no sé, de que te pueden salvar, ¿no? Más que nada es eso. Entonces, los síntomas lo podemos clasificar en somáticos, de tipo autonómicos, que autonómicos es algo que no controlamos nosotros, que puede ser la presentación de temblores o de sudor, y luego están los psicológicos, de que es ansiedad, pérdida de control y de despersonalización. El diagnóstico para las fobias, no es para pánico, ese no es. Ahí tenemos. Ya, el diagnóstico para la agarofobia es miedo, bueno, ya sabemos, porque en sí fobias es como que fobias, cuando hablan de fobias, es un temor excesivo. Lo que va a ser los trastornos en sí va a ser agorafobia o ya trastornos de fobias específicos, o ya los que hemos mencionado, ¿no? Vamos a ver la fobia de, el diagnóstico de agorafobia. Está miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las siguientes situaciones. Bueno, aquí les pueden leer, porque si no nos vamos a ver un montón. Y traten de ver los criterios, el A, B, C, D, F, G. Más que, esto no es que les vayan a preguntar, generalmente traten de identificar eh, cuál es como que el miedo específico de la persona. Y eso es mucho. Luego está el trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social. Y bueno, miedo, ansiedad intensa, a situaciones sociales, en las que el individuo está expuesto al posible, que está expuesto a otras personas. Aquí sí, en sí acá, el miedo a ansiedad social es de que le da miedo mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, le da miedo como que ser observado, le da miedo en sí actuar de su forma porque tiene miedo a que lo vayan a avergonzar. Em, Tiene miedo aquí el paciente de actuar de cierta manera porque tiene miedo que lo valoren negativamente, ya. Por ejemplo, esto, tiene miedo que lo humillen o lo avergüencen. Y esto se va a traducir al miedo de que lo rechacen y que llegue a ofender a otras personas, ¿ya? Las situaciones sociales que siempre van a provocar como que miedo y ansiedad también es, y bueno, en niños el miedo o ansiedad se puede expresar, esto puede ser por llanto, rabietas, quedarse paralizados, también tener algún tipo de mutismo, que no sé si se acuerdan, les mencioné de que el niño es el que más tiene un mutismo selectivo, es como que si algo le da miedo simplemente se queda callado y ya, no es de que esté mal, que no sepa hablar o algo así, simplemente tiene miedo y decide dejar de hablar, eso es como que puede ser un síntoma de fobia social. Luego estas situaciones sociales se evitan o resisten al miedo o ansiedad intensa, evitan estas situaciones. Miedo o ansiedad desproporcional a una amenaza real planteada y miedo, ansiedad o evitación de que esto ya va a ser persistente y bueno, puede durar más de 6 meses. Em, y ahora vamos a ver el tratamiento, también el tratamiento según los tipos de fobia. Tenemos primero la fobia social. Primera elección, antidepresivos, ¿cuál? Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina.
¿Esto por qué? Por su eficacia como por su tolerancia. Es muy tolerable ante las personas. ¿Cuál va a ser? Bueno, siempre cuando hablen de ISRS, el más recomendado va a ser sertralina. Luego, los ansiolíticos también usados, pero a corto plazo, y no deben ser utilizados de forma continua. En la agorafobia, los antidepresivos, bueno, van a ser útiles en sí, y más que nada cuando se presenten síntomas depresivos. Luego está de fobia específica, podemos dar benzodiazepinas, antidepresivos, pero estos, aquí en fobia específica más que nada se va a utilizar, dime, Viviana. ¿Por qué la sertralina sería la primera elección de los CIRS? Porque es la que, o sea, en sí es la que es más barata y no tiene tantos efectos secundarios. Por eso es que es la que más se recomienda. Y en sí el estado es lo que más, es lo que da más. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, ya. Y en fobias específicas, lo que es ahí, ¿no? Benzodiazepinas y los antidepresivos, que es lo que se puede dar. Aquí también se puede dar, bueno, como sabemos, las benzodiazepinas no se recomiendan que sea a largo plazo por la tolerancia y la dependencia que se puede formar. Y los antidepresivos aquí van a ser utilizados, pero como un tratamiento de apoyo. Fobia específica, como dice su nombre es específica, es como episodios en sí, sabe la persona a qué es lo que se enfrenta, sabe qué es lo que le da miedo, por lo que va a tratar de evitar. Es por ello que acá no se da como que tampoco un tratamiento tan a largo plazo, ¿ya? Bueno, y esa es la parte de tratamiento de fobias. Ahora vamos a pasar a los trastornos obsesivos compulsivos, también conocidos como TOC. Y aquí, ya. ¿Qué viene a ser el TOC? Esto, Viviana, ¿tienes tu mano levantada porque te falta bajarla o tienes otra duda? Ay, no lo Ah, veo. no, no, me equivoqué, disculpe. No, ya, no te preocupes. Ya, esto, ¿qué vamos a ver en una persona con TOC? Es pensamientos intrusivos. No, de verdad, casi lo que hemos visto en todos estos trastornos. Pensamientos intrusivos, pensamientos recurrentes y persistentes. Aquí hay inquietud, aprensión, temor, o sea, aprensión como que es el temor o la preocupación en sí de algo, ¿ya? Y esto va a conllevar a conductas repetitivas, pero esas conductas repetitivas son llamadas compulsiones. Y estas compulsiones son como que la solución de su TOC, ¿ya? De la persona. Bueno, más que nada, este es como que el paso, ¿no? Tienen pensamientos intrusivos, van a sentir inquietud y esto van a buscar una solución para dejar de sentir como que este miedo o esta presión, esta preocupación, inquietud y van a tener compulsión. Dos conceptos de que sí o sí quiero que entiendan, porque en el TOC, lo que va a diferenciar TOC de todo es que tienen las compulsiones, ¿ya? Hay que saber que obsesión van a ser pensamientos, imágenes, impulsos de carácter intrusivo y recurrente. En sí son reconocidos como absurdos o impuestos contra la voluntad del paciente. Hay como que él no quiere llegar a pensar así, pero ya en su mente está como que ahí metido, ¿no? Hay algo que le dice esto, esta cosa te va a provocar tal cosa, así que no lo hagas. Y así. Y compulsiones son actos físicos o mentales, no placenteros ni útiles, que lo realiza con la idea obsesiva, ¿ya? Ahora, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. ¿Dónde está? Ya. En la parte de tipos vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Pero quiero que sepan que compulsión, tómenlo como una solución que la persona pone por su trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? El diagnóstico que vamos a dar, bueno, es el conjunto de trastornos en sí como relacionados. Hay varios síntomas relacionados. El DSM-5 y el CIE-10 reconocen que el síntoma principal, o sea, la psicopatología principal es la compulsión, ¿ya? Siempre quiero que recuerden la compulsión. Los síntomas nucleares de TOC en sí generales, esta presentación de las obsesiones, compulsiones, o ambas, que van a seguir un patrón heterogéneo en los adultos,
no puede ser explicado por otro trastorno o medicamento o sustancia. Tanto las obsesiones como compulsiones pueden causar, y bueno, deben causar angustia o distracción de las actividades cotidianas. Y luego, esencial determinar que el paciente es consciente de su padecimiento. ¿Ya? La persona sí sabe de que sufre de este TOC, por así decirlo. Entonces, hay que ver los tipos de trastornos obsesivos compulsivos. Tenemos de contaminación, de prevención, orden, organización, acumulación, agresividad, sexo, religión, necesidad de constancia, repetición de cuenta. Ya, tenemos, por ejemplo, el de contaminación. Miedo a la contaminación, pero, o sea, contaminación no es de lo que, calentamiento global, nada de eso, sino contaminación de contaminarse él, ya sea por polvo, microbios, líquidos orgánicos, enfermarse. Entonces, ¿cuál sería como que una compulsión aquí? ¿Ya? Si tú tienes miedo a ensuciarte o a contaminarte de algo, obviamente lo que vas a hacer es lavarte las manos, ¿ya? Si sientes que te vas a enfermar, no sé, porque, no sé, por vías aéreas, lo que vas a hacer, lavarte los dientes, no sé, ¿no? O bañarte muy constantemente. Esto es una compulsión. Esta es como que la solución que tiene el paciente, pero que lo va a hacer de manera como que muy constante, muy heterogénea. Ya, si lo voy a poner otro color. Si nuestro miedo va a ser contaminarnos, entonces nuestra solución en sí es lavarnos las manos, dientes, bañarse de manera constante, o limpiar los artículos o objetos de manera excesiva. Vean las palabras constantemente y excesiva, porque de esto es la característica de una compulsión. Luego tenemos de prevención, duda constante o miedo de que ocurra algún daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos miedo a que ocurra algo? Verificar una y otra vez que no se haya cometido ningún error. En algún, no sé, documento, cerrar la llave, cerrar la puerta al salir. No sé si, no sé, en algún momento les ha pasado, ya salen de su casa y como que no sé, ya están llegando ya van 2 cuadras, ya pasaron 2 cuadras y dicen, ¿cerré o no cerré la puerta? Y están con esa duda, ¿no? ¿Cerré o no cerré la puerta? Y es como que hay unos que regresan y ven si cerraron bien la puerta, pero como que los que tienen TOC, literal, avanzan, regresan, se quedan viendo la puerta, jalan la puerta, es como que quieren constatar realmente que no ha ocurrido ningún tipo de error. ¿Ya? Porque están previniendo, no sé, de que la puerta se abra, no sé, porque se va a escapar sus perros o algo así, ¿ya? Pero dense en cuenta de esto, o sea, literal, vean cómo estoy separando cada parte, lo que es el miedo con la solución, ¿no? Entonces, un TOC de orden y organización, preocupación excesiva por orden y exactitud. Entonces, ¿qué sería esto? Miedo a que no esté todo en su punto. ¿Y qué harían? Sería organizar, 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 tratar de ordenar todo como estuvo tal cual. Bueno, aquí no está escrito, pero la compulsión sería, si algo se mueve, ordenar como que a cada rato. No sé si han visto ese ejemplo de que hay una persona que pone, no sé, sus lápices, ay, no sé dibujar, perdón, goma y así. Si se mueve un poquito esto, o sea, si se mueve 3 centímetros, la persona se va a dar cuenta y va a tratar de moverlo, organizarlo y así. Eso es lo que es orden y organización. Luego tenemos lo que es acumulación. Ya. Acumulación, coleccionar objetos en sí sin valor aparente para otra persona, pero capaz para el paciente sí tiene valor. Pero bueno, sería como que papel, alambre, toallas, restos de basura. Aquí simplemente acumulas, acumulas, acumulas. Luego está agresividad, temor a hacer daño a sí mismo o a otras personas. De sexo, imposibilidad de controlar los impulsos o pensamientos sexuales. De religión, miedo a tener pensamientos blasfemos o preocupación de imágenes o ideas religiosas. En la parte de imposibilidad de controlar pensamientos, no sé, blasfemos, es por el miedo a que Dios te castigue, por así decirlo, ¿no? Luego está la necesidad de constancia, seguir cada día el mismo camino, trabajo, atravesar la misma calle, pasar a ver, pasar por la calle o ver el semáforo a una hora exacta, ya, a eso se refiere. Luego repetición o la cuenta, repetir palabras o contar,
Un ejemplo, contar el número de escalones, subir las escaleras, tocar cierto número de veces la mesa antes de sentarse. Es como la persona, no sé, que tiene sí o sí que caminar 8 pasos para llegar a su cuarto. Y así no, si es que hace 9, retrocede y trata de caminar de nuevo y llegar 7. Ya, es como que son situaciones, bueno, el paciente que siente que sí o sí debe cumplir al, sí, exactito, o sea, no hay límite de error para el paciente aquí. Entonces, la contaminación, ya, ese es ejemplo de contaminación. La contaminación viene a ser nuestra obsesión, ¿ya? Contaminación es la obsesión. ¿Y qué sería el lavado que les dije? O sea, el lavado es la solución. Y lo que es solución es llamado como compulsión. Entonces, hay obsesión a compulsión, que es la obsesión más común, hay que saberlo. Miedo a contaminarse por suciedad o gérmenes, y bueno, hay fuentes de contaminación así en, en las manijas, interruptores eléctricos, periodos, etcétera. ¿Cuál va a ser la solución? Es decir, la compulsión del paciente, lavarse las manos, ducharse, limpiar las, no sé, las mesas. ¿Y esto para qué? Para evitar las fuentes de contaminación. Pero recuerden, esta compulsión es constante, ya de manera muy irracional, es excesivo y es excesivo. ¿Ya? Bueno, un ejemplo. Ya, paciente mujer de 18 años, quien hace 9 meses usa el inodoro y tiene una idea repetitiva, de que puede quedar embarazada porque su papá o su hermano lo usaron antes que ella. Esto le va a producir ansiedad, por lo que esta razón, antes de usarlo, lava con lejía y ella lo reconoce como una idea absurda, pero conforme avanza su idea, esto llega posible a creerlo, o sea, cree decir que si se sienta antes que sus papás lo usaron, puede quedar embarazada. No quiere pensarlo, pero esto llega contra su voluntad. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? A ver, chicos, ¿me responden? Chicos, bueno, ya la respuesta aquí sería el trastorno obsesivo compulsivo. Y quiero que se den cuenta la compulsión. O sea, ¿cuál sería la solución para la chica? Antes de usarlo, lavarlo con lejía. ¿Ya? Como hay compulsión, es por ello que lo vamos a... bueno, es por ello que vamos a tener la respuesta de que esto es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Verdad? Ya. Conocer el tratamiento. Bueno, el tratamiento en sí, la farmacoterapia, los efectos se van a obtener después de 4 o 6 semanas, aunque solo se pueden requerir 8 a 16 semanas para tener el beneficio terapéutico máximo. ¿Por qué digo estos tiempos? Porque, bueno, en sí ya sabemos de que el uso de los antidepresivos, el cuerpo en sí se tiene que acostumbrar a reaccionar y todo eso. Y se dice de que recién los antidepresivos empiezan a hacer efecto, o bueno, se va a notar los síntomas positivos a partir de la cuarta semana, ¿ya? También bueno, aquí más ISRS, que podemos ver de que es lo que más está dando tratamiento en estos tipos de trastornos. Tenemos la fluoxetina, la fluvasemina, paraxetina, sertralina y la citalopram. Aquí las dosis van a ser altas para lograr un efecto benéfico. ¿Ya? Ahora vamos a ver, este es el último. Sí, creo que sí. Ya. Mm, ¿Qué pasa en el slide? Es la ansiedad por separación, ya. Ese es más común en los niños. Quiero que sepan eso. No pasa. A ver, esperemos que pase.
Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la ansiedad por separación. Ignoren este título, se me pasó a cambiarlo. Ya, ahorita estamos hablando de la ansiedad por separación. ¿Qué es esto? Es la preocupación o temor excesivo de estar separado. ¿De quién? De miembros de familia o individuo con el que el niño está más ligado. Hablo del niño porque, como ya les dije, ese es un trastorno que es más relacionado en pacientes pediátricos, ¿ya? ¿De qué van a tener miedo? ¿Tienen miedo de que van a perder a su familia o tienen miedo a que les suceda algo al miembro de su familia del cual se han separado? Aquí podemos ver un am- amplia gama de síntomas. ¿Qué va a sentir? Va a tener miedo a dormir solo, no va a querer ir a la escuela porque siente que si se aleja mientras él está en la escuela, le puede pasar algo, no sé, a su mamá. Va a tener pesadillas repetitivas del tema de separación. Bueno, va a ser temeroso al estar solo, una angustia excesiva cuando se presente o se anticipe la separación del hogar o la familia, preocupación excesiva sobre la seguridad de un miembro, preocupación excesiva sobre perder a la familia, frecuentes dolores de estómago, cefalea, esto ya es más como que lo físico, es más somático. Tenemos dolores o tensión muscular, preocupación excesiva sobre la seguridad de sí mismo, preocupación excesiva acerca de cuando duermen lejos de casa, dependencia excesiva, incluso cuando está en casa, síntomas de pánico, berrinches cuando se separan de los padres, un cargo. Ya, estos son como que los síntomas así que se pueden ver. Y ya, ay, qué rápido. Ya eso sería todo. O sea, solo recuérdense de esos síntomas. Si les hablan de un niño que tiene miedo cuando va al nido, o le dicen paciente, esto de 8 años, no, de 5 años empieza a ir al nido, pero cuando su madre lo deja, empieza a llorar, a hacer berrinche, esto podríamos estar ante una ansiedad por separación. O sea, siempre y cuando les mencionen a algún miembro de la familia y a un niño, piensen mucho en ansiedad por separación. Y ya, eso sería todo. Si tienen preguntas, me lo pueden hacer. Les voy a ir mandando el post-test ahorita. Hay un ratito. Ya les mandé el post. Pueden ir así, llenándolo. Como siempre, les voy a dar 10 minutos, o bueno, mientras vea que la mayoría lo haya llenado, eso sería todo. Y respondemos, ¿no? Así que voy a esperar.
Ya chicos, ahorita vamos a responder porque la mayoría ya ha llenado esto. Espera. Un rato. Ay, no me sale para compartir pantalla. Deme un toque. Te va a ver todo chiquito. Perdón. Ya bueno. Sí, sí leen, ¿no? Es que no sé por qué no puedo arreglarlo. Pero bueno. Ya. Pregunta uno. Ya. Mujer de 25 años sale de la universidad a las 10 p.m. y de pronto se le acerca un delincuente con arma de fuego y la apunta. ¿Ya? En ese momento la mujer siente palpitaciones, sudoración, temblor de piernas, sensación de falta de aire. Esta respuesta se produce ante un miedo. ¿Ya? Entonces, ¿ante qué estaríamos presentes? Bueno, la mayoría ha respondido bien, lo que sería ansiedad primaria, que es el miedo en sí de algo, ¿ya? El miedo, como es solo simplemente un miedo a algo que no está relacionado a ningún trastorno, es por ello de que hablamos de la ansiedad primaria. Primaria es como ansiedad en sí, pero sin tilde, ya, en sí. Y eso. Luego, segunda pregunta. La mayoría ha respondido bien todo, me encanta. Yay, ya. Segunda pregunta. Niño de 7 años que desde hace 2 meses se queja de dolor abdominal severo por las mañanas, por lo que falta varias veces al colegio. Asimismo, presenta pesadillas en las que va a fallecer sus padres, por lo que no puede dormir sin ellos. Los fines de semana no presenta molestias. ¿Cuál es el trastorno más probable? Bueno, primero hay que desglosar el caso clínico. Es un niño de 7 años. Síntoma en sí, voy a poner este color, dolor abdominal, eh, y es muy importante saber de que falta varias veces al colegio, ¿ya? Presenta pesadillas, ¿qué va a sentir estas pesadillas? Que fallecen sus padres, por lo que no puede dormir sin ellos. Y esto es como que muy importante, los fines de semana no presenta estas molestias, ¿ya? En sí estaríamos ante una ansiedad por separación, ¿ya? Eso para mí es muy importante porque si nos dice que estos síntomas, si fuera algo crónico en sí, algo real, lo presentaría todos los días, o sea, ¿cómo se dice? Sin exclusión alguna, ¿ya? Eh, Obviamente dice que no presenta los fines de semana porque el niño sabe que los fines de semana no se van al colegio, ¿ya? Es por eso que no se va al colegio. Es por eso que ya no lo siente, o sea, porque obviamente ya no se va a separar de sus padres. Hay que tener muy en cuenta que capaz estos dolores abdominales los vamos a tener entre comillas, porque el niño simplemente puede decir, ay, sí, me duele, me duele, me duele, pero es como que son simplemente dolores para faltar al colegio. O sea, su objetivo en sí es faltar al colegio. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que sus padres mueran, fallezcan o les pase algo malo, ¿ya? Bueno, por eso sería ansiedad por separación. Esos son los tipos de casos clínicos que te ponen en los exámenes para que respondas, ¿ya? De nuevo, es muy importante, edad, es niño, cuando hablamos de ansiedad por separación son niños, época de colegio. Más que nada les puede poner época de colegio unido porque en estas son etapas de que obviamente el padre no puede entrar al colegio con ellos, simplemente lo dejan y se van, ¿ya? Así que relacionen eso. Au. Y ya, eso sería. Luego está la pregunta 3. Paciente mujer, 25 años, llega a emergencia sin antecedentes patológicos, acompañado de familiares. Paciente refiere dolor torácico, sensación de nudo en el estómago y la garganta, dificultad respiratoria, opresión torácica, supraesternal, debilidad de sus piernas,
sequedad de boca, temblor, sudoración, taquicardia. Usted es al médico y desea establecer un diagnóstico. ¿Ya? Bueno, todos estos síntomas es como que si presenta todo esto, es una crisis. Ay, no, estaba resaltando, perdón. Si presenta todo esto, sensación, tal, son como que los síntomas, pero es como que es algo agudo, algo del momento, ¿no? Estamos primero, ante una crisis. Quiero que sepan eso es una crisis. Como dicen los doctores, ya tienes tu como diagnóstico principal, una crisis, no hay que decir que crisis es como diagnóstico. Siempre dicen, ponle apellido, ¿ya? Depresión no es, porque eso es algo más constante y los síntomas no tienen nada que ver con depresión, que como ya les dije siempre es para abajo, tristeza, insomnio, tal. Miedo tampoco es porque no me está dando como que un factor desencadenante a esto. Crisis hipertensiva, no nos dan siquiera en sí los valores, pero sí, pues, bueno, podemos ver que la frecuencia cardíaca está aumentada, pero no necesariamente esto puede ser por una crisis hipertensiva, perdón. Eso no es, así que eso tampoco. Infección por SARS-CoV-2 no nos da ningún, ¿cómo se dice? Ninguna pista o algo así, como si fuera SARS-CoV-2. Así que sería crisis de ansiedad. Le completamos con el apellido de ansiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, estos son síntomas que son los relacionados a ansiedad. Y como es simplemente una crisis, ya pues crisis de ansiedad. Así que esa sería la respuesta correcta. Si se dan cuenta, aquí podemos ir descartando, ¿ya? Como ya les dije, las preguntas de psiquiatría mayormente son para descartar. Luego tenemos, de lo anterior, o sea, de esto, ¿cuál es un síntoma vegetativo? Cuando hablábamos de un síntoma vegetativo, hablábamos de algo físico. Angustia no es porque es lo que siente el paciente. Desrealización tampoco es porque es lo que siente el paciente. Miedo siente el paciente, sensación de muerte siente el paciente. ¿Qué es algo físico que se puede medir, medible, o sea, vegetativo? Sería la taquicardia. O sea, esto es lo que presenta el paciente. Y esto podemos ver si tiene taquicardia o no, viendo su frecuencia cardíaca. ¿Ya? Bueno, casi todos respondieron bien esa. Y esta, literal se los dije, chicos, y ay, se han confundido. Bueno, varón de 70 años hospitalizado por hepatopatía, o sea, hay una afección en el hígado, cursa ansiedad e insomnio. ¿Cuál de las siguientes benzodiazepinas es de primera elección? Les dije muy bien que lorazepam es la que se usa, bueno, en pacientes cirróticos. Y sí, ya cualquier patopática ya. Simplemente eso, clozapam no, y es de corta duración, así que tampoco es que esté afectado tanto en lo que es el sistema. Las demás no, o sea, en verdad simplemente si ven de que hay un paciente con cualquier hepatopatía, obviamente no siempre les van a poner hepatopatía, les pueden poner cirrosis, esto no sé, hígado graso, ¿qué benzodiazepina ayudaría para no afectar tanto el hígado del paciente? Sería la lorazepam. Esto sí lo preguntan, tanto en pasito como en examen, así que recuerden, por favor. Lorazepam para pacientes cirróticos o patologías hepáticas. Y eso, ya, eso sería todo, chicas. Sí. Y ya, gracias. El próximo domingo voy a ver si les hago 2 teorías o una, les estaría avisando. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.